Vida cristiana victoriosa. Vida cristiana victoriosa. ¿Qué significa esto? Vida cristiana victoriosa. Pues lo que significa es que nosotros dependemos de Cristo y servimos a Cristo, y Cristo con nosotros y nosotros con Cristo. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Estamos en victoria cuando sabemos que estamos de pie a pesar de las dificultades. Así que hoy vamos a estar hablando sobre esto. Espero que sí podamos captar la idea y al final todos podamos tomar una consideración y una buena conclusión. Vida cristiana victoriosa. El texto bíblico que tenemos para hoy es conocidísimo, como usted conoce su nombre propio. Entonces, el texto que vamos a leer hoy es conocidísimo. Estamos en Filipenses capítulo 4, versículo 13. Le aseguro que ya lo sabemos. Filipenses capítulo 4, versículo 13. ¿Y cuánto quisiera que lo digamos de memoria? Amén. Lo sabemos de memoria, de aseguro. Dice el texto: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una vez más, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una vez más. ¿Quién dijo esas palabras? Las dijo un hermano que ya murió, por cierto, está esperando el día de la resurrección. Él se llamó Pablo, Saulo de Tarso. El hermano Saulo de Tarso estaba pasando una situación bastante crítica. Él hacía las misiones y hubo un momento en el que sus centavitos se comenzaron a terminar y comenzó a tener preocupaciones porque hace falta el dinero en la bolsa, hace falta las tortillitas en la mesa, hacen falta cuantas cositas en la casa. Y el hermano Saulo, en el cumplimiento de la misión, se dio por necesitado. Resulta que en esas necesidades él supo que el Señor siempre le bendijo, proveyéndole las cosas necesarias. Y si usted lee el texto, el que está antes de Filipenses capítulo 13, si usted lee el versículo anterior, el anterior y el anterior, se va a dar cuenta que él dice estas palabras: he aprendido a contentarme cual sea mi situación. Amén. Así lo dijo él. Filipenses capítulo 4 y versículo 13. Pero al leer los versículos anteriores podemos ver cómo él, y si quisiera usted leer conmigo los versículos anteriores de este pasaje, podemos encontrar cómo él está expresando algunas cositas que están pasando en él. En el versículo 10 dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Vea lo que está diciendo él. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, dijo Pablo, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Eso dijo Pablo: he aprendido a contentarme con la pancita llena o la pancita vacía. No importa, con poca o con mucha ropa, he aprendido a contentarme. En agua y en sequedad he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Pero el aprender a contentarme es una cosa, el estar bien es otra cosa. Una cosa es conformarme al problema que tengo, a tener
que decir, bueno, esto es para bien. Entonces, cuando empezamos a puntualizar la situación cual sea, nos vamos a dar cuenta que para que estemos contentos, para que estemos bien, para que estemos alegres a pesar de las circunstancias, debe haber una reflexión, porque tenemos que tomar una conclusión, no resignación, porque la resignación sería como acostumbrarme al dolor o darme por vencido ante el dolor y decir, no lo puedo remediar, de todos modos tengo que cansarme de orar, pero al final dejaré de hacerlo, no porque ya me conformé, sino porque me doy por vencido de que ya no queda de otra. Eso en sí sería resignación. Pero cuando pensamos en la situación del creyente, y cuando Pablo utiliza la palabra ahí, él dice, he aprendido a contentarme. Él dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y luego dice el versículo 12, sé vivir humildemente. Esto significa, sé vivir con escasez y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, dijo Pablo, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Y luego dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando se está viendo el contexto, podemos decir que él está refiriéndose a que hay una fuerza en él, hay una fuerza que le hace tener la energía como para, primero, estar contento. La pregunta es, ¿cómo puedo estar contento si mi estómago me está pidiendo sustento? Pregunto otra vez, ¿cómo puedo estar contento si mi estómago me está pidiendo sustento? Pregunto, ¿será posible? Pregunto otra vez, ¿será posible estar contento si mi estómago me está pidiendo sustento? No, eso no es posible. El cuerpo comienza a perder energías y el ánimo comienza a afectarse. No estamos contentos cuando estamos sin sustento. ¿Sabe cómo decían las abuelitas antes? Pancita llena, corazón contento. ¿Se recuerdan ese dicho, verdad? Bueno, pancita llena, corazón contento. Entonces, para que el corazón esté contento, ¿cómo tiene que estar la pancita? Llena. Entonces, no es posible voluntariamente porque el cuerpo necesita sustento. Pero la pregunta es, ¿cómo es posible entonces estar contento a pesar de que no tengo sustento? ¿Cómo es posible? Y en este caso es donde tiene que puntualizarse la vida cristiana. Y es aquí donde se tiene que tomar en cuenta el por qué el creyente puede estar contento a pesar de la circunstancia. El creyente puede estar en victoria a pesar de que aparentemente esté fracasado en alguna situación. Pero aquí es donde tenemos que empezar a analizar qué es lo que a nosotros nos hace ser diferentes, qué es lo que nos hace estar en esta situación. Claro, el hermano estaba haciendo la obra misionera y a causa del ministerio, pues cabe decir que el ministerio no tiene un salario, como quien dice, bueno, hay tanto que va a ganar al fin de mes. Si usted lee el texto, el hermano Saulo está reflejando y está diciendo, ustedes se habían descuidado de mí, pero me alegra que ya comenzaron a reconocer que yo necesito de las monedas de ustedes, dice el hermano. Aunque les voy a decir claramente, yo ya aprendí a contentarme cual sea mi situación. Sé cuando tengo 5 quetzales en la bolsa estoy contento y cuando no tengo ninguno también, dice Saulo. Pero la situación es que aquí hay algo que está pasando encima de todo, y es que el Señor
a mí me está fortaleciendo. Y no tenemos que verlo así como que alguien va a decir, bueno, ¿y hasta dónde va a llegar el asunto financiero? Pero decía al principio que es necesario entender que necesitamos la realidad, necesitamos la vida llena de cositas para estar contentos. No es normal que alguien esté contento a pesar de que tenga su estómago sin sustento. No es posible. El cuerpo va a desfallecer y va a tener necesidad de pedir, y va a reflejar el rostro esa situación. Entonces, mis hermanos, no solamente pensando en el asunto del sustento, hay distintas situaciones que le llegan al creyente. Hay problemas que se dan en el ámbito social, hay problemas que se dan en el ámbito familiar, hay problemas que se dan en el ámbito laboral, hay problemas que se dan en el ámbito familiar, matrimonial, en las relaciones pasionales o sentimentales. Van a suscitarse unas dificultades que si nosotros no tenemos bien asegurada nuestra vida con Dios y en Dios, pudiera ser que en algún momento flaqueemos. Puede ser. Y hay muchos que han tenido esa dificultad. Algunos dicen, es que no voy a la iglesia porque hay mucho problema. La pregunta es, ¿y dónde no hay problemas? ¿Dónde no hay problemas? Si problemas hay en cualquier lado. Entonces, de repente empezamos a entender, de repente empezamos a reconocer que nosotros tomamos fuerza de donde no la tenemos. Tenemos fuerza de donde no la tenemos. La pregunta es, ¿de dónde le llega la fuerza al creyente? ¿De dónde le llega la fuerza al creyente? ¿De dónde le llega la fuerza al creyente? Le llega del Espíritu Santo. O sea, la fuerza al creyente le llega del Espíritu Santo. ¿Qué importancia hay entonces de que el Espíritu Santo acompañe al creyente? ¿Qué importancia tiene que el Espíritu Santo acompañe al creyente? Fíjese que el Espíritu Santo es considerado como el que consuela, el que sustenta, el que sostiene. Y yo contaba hace poco y decía, hermanos, que debemos estar seguros quién somos y dónde estamos. Y tenemos que estar seguros de que donde nosotros estamos está el Señor y se va a encargar de hacer cualquier cosa por amor a nosotros, porque nosotros dependemos de Él y somos para Él. Y yo les comentaba a los hermanos que fuimos a vivir a un área de nuestro pueblo. Y en esa área de nuestro pueblo está lo más perdido. Allí nadie que tenga paz y tranquilidad va a anhelar vivir ahí. Es una zona peligrosa. Y nosotros fuimos a vivir allí. El estar allí comenzó a generarse cambios en el ambiente sin que nosotros dijéramos una sola palabra. El Señor comenzó a glorificarse por el simple hecho de que nosotros estemos allí. Pasaron cosas tremendas mientras estábamos ahí y llegamos a la conclusión de que, en mi caso, yo fui herido. Y en ese momento de que fui herido, fue a consecuencia de que alguien se sentía estorbado por mi presencia. Entonces, esa persona intentó eliminarme. Pero el Señor demostró que no puede hacerlo porque Él está enviando un vallado de ángeles que me protegen y que salvaguardan el área donde estoy. Y entonces, aunque lo que yo recibí iba para peligrar mi vida, el Señor me demostró que su gracia está conmigo. Y si su gracia está conmigo, yo puedo vencer cualquier situación difícil. Puedo estar contento a pesar de la crisis. Y yo no podía entender qué pasaba. Y el Señor me hizo ver a través de una persona, me dice, el Señor ha estado contigo. Y lo que permite es para que Él pueda darte a conocer y que puedas tomar claridad en que Él está contigo. Su gracia no te ha abandonado. Hermanos amados, cuando pensamos en la vida del creyente,
tenemos que considerar que el creyente tiene un montón de cosas a las que si le pone cuidado, con eso le basta para desanimarse. Porque no por llegar a la iglesia los problemas se van a escasear. El llegar a la iglesia no significa que los problemas se van a terminar. El llegar a la iglesia lo que hace con nosotros es que comienza a fortalecer nuestras áreas anímicas, nuestras áreas débiles. Y entonces aquello que era imposible tolerar resulta posible. ¿Por qué? Porque ahora hay alguien que está peleando la batalla junto a mí. No sé si ya se los he dicho alguna vez, espero que sí. Y si no, pues se los digo hoy. Y si se lo dije una vez, de todos modos usted tenga en mente que es importante lo que le voy a decir. Fíjense que el Espíritu Santo recibe una palabra que se llama paracletos. Y la palabra paracletos significa alguien que viene en tu ayuda. Alguien que viene para defender tu derecho. Y se pone la figura de esta manera. De dos personas que prestan servicio militar. Y están juntos peleando una batalla. Pero resulta que solamente tenemos ojos en este lado. Aquí no tenemos ojos. Tampoco tenemos ojos a este lado, ni tampoco tenemos aquí. Entonces, quiere decir que somos vulnerables por los ataques del enemigo por este lado. Somos vulnerables por los ataques del enemigo por este lado y también por este lado. Solo nos podemos defender de los ataques del enemigo de frente. Pero ¿quién protege nuestra espalda? Y entonces el Espíritu Santo justo viene para eso, para ser el defensor nuestro alrededor. Entonces lo que nosotros no podemos cubrir con las situaciones que nos acojan y nos agobian, el Espíritu Santo viene a fortalecerlas. Y uno dice, bueno, aguanté la prueba, resistí la prueba. Fíjese que todo se debe a que Dios está con nosotros. Quiero decirles un poquitito, hablando de Pablo. Pablo era una persona común y corriente como nosotros. Diga conmigo, Pablo era una persona común y corriente como lo somos nosotros. Eso quiere decir que si Pablo pudo decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, también nosotros tenemos suficientes razones para decir hasta hoy que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Estoy seguro que lo podemos hacer porque Pablo, con la experiencia de que él estaba en Cristo y que Cristo estaba con él. Entonces, si él estaba en Cristo y Cristo estaba con él, entonces si pensamos en nosotros, que también tenemos a Cristo en nosotros y que Cristo está con nosotros, de seguro solo nos faltará hacer un análisis de las veces que hemos estado desalentados, en las veces que hemos estado desanimados, en las veces que hemos estado afligidos, preocupados, con escasez, y que de repente el Señor ha resuelto nuestra situación sin que nosotros abramos nuestra boca. Por decir algo, puede decir que yo tengo hambre. Puedo asegurar que Dios se encargó de alimentarme cuando nadie sabe que yo tengo hambre y de repente alguien dice, mire, sentí en mi corazón regalarle esta porción. Puedo asegurar que el Señor tenía cuidado de mi estómago porque tocó el corazón de alguien para que me regalara una porción. Pero no puedo asegurar que Dios está haciendo la obra cuando yo digo, hermanos, yo tengo hambre. Porque puede ser que usted se toque en su corazón porque usted es buena gente y me dé de comer. Y así yo no puedo detectar de verdad si es el Señor que está proveyendo o fui yo que provoqué el que me regalaran el plato de comida. Si somos gente amable, gente bondadosa, puede ser que sin ser cristianos podemos compartir un plato de comida, porque hay gente que no necesitamos que sea cristiana para ser generosa. Usted no me dirá lo contrario, tal vez. Hay gente que es inconversa, pero comparten, porque la generosidad es parte de los valores que tenemos nosotros. Así que no nos va a extrañar de que si yo te digo tengo hambre, alguien diga pues démosle de comer. Pero sí sé que el Señor está tomando cuidado cuando nadie sabe que yo tengo hambre. Pero yo fui al altar y le dije, Señor, no hay nada que comer en casa. Pero de repente alguien me dice, esta noche yo le invito a cenar. Y me llevan a cenar a un lugar
que ni siquiera me lo imaginaba, ni tenía el dinero, ni imaginaba ir a comer nunca a ese lugar. Y entonces resultó favorecido por alguien, y entonces allá se me salen unas lágrimas y le digo al Señor: gracias, Señor, por estos alimentos, porque yo sé que no lo propicié yo, no lo provoqué yo, pero el Señor sabía que yo tenía necesidad y tocó el corazón de alguien para que me bendijera. Y así puede pasar con usted, no solamente porque sea el pastor, puede pasar con quien sea, aquel que el Señor quiere asistir, atender. Dios puede hacer obras de esa manera, o distintas formas. Recuerdo en una ocasión, mis hermanos, estoy pasando una situación económica difícil. Me voy caminando, eran las 10:30 de la noche, y alguien me dijo: no te vayas por donde siempre acostumbras. Entonces me dio por caminar más lejos, y empecé a caminar por un área más lejos, y empecé a caminar, pero como que alguien me agarró la cabeza y empecé a ver el suelo, y comencé a caminar con la cabeza hacia abajo, mirando el suelo, como que se iba buscando algo. De repente veo, así en una sombra, veo no sé cómo llamarle, pero había un papel doblado. Y observo el papel, pero alguien me dice: acércate al papel. Y me acerqué al papel, ¿y qué van a creer? Ese papel era un billete que yo necesitaba. Justo lo necesitaba. Eran las 11 de la noche. ¿A quién le preguntaba de quién era este billete? De todos modos, no tenía que preguntarle a ninguno. Tendría que esperar a ver si alguien decía: mire, amigo, disculpe, no encontró un billete por acá que acabo de botar. Así que seguí caminando, guardé el billete una semana, a pesar de, dije, alguien tendrá que preguntar o alguien tendrá que decir algo sobre el billete, pero con necesidad tuve que usarlo. Un billete de 100 quetzales. Nunca más encontré otro, porque después nunca tuve necesidad de esos 100 quetzales en mi bolsillo. Pero esa vez alguien perdió para que yo comiera, porque alguien botó esos 100 quetzales. Por cierto, no son milagro, aparecieron en la bolsa de alguien y los extravió, pero yo tenía hambre y el Señor dijo: bueno, se los voy a dar para que coma alguien que tiene necesidad. Hermanos en el Señor, cualquier cosa puede usar el Señor para fortalecernos. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Aprender a confiar y a esperar en el Señor. Quisiera preguntarles: ¿cuántos de los que están aquí pueden ser testigos de la providencia del Señor? Quisiera preguntar: ¿cuántos de ustedes son testigos de que el Señor ha proveído en los momentos que usted ni siquiera se lo imaginaba? Bueno, ni siquiera se lo estaba pensando, y de repente el Señor llegó y le dijo: no te preocupes, aquí estoy, porque el Señor se encarga de ver la situación de cada quien. Tenemos que tenerlo por seguro. Así que la experiencia con la relación con Dios es la que va a hacer la diferencia. Pablo era similar a nosotros, con la diferencia que él tenía asistencia del Señor. Pero si usted dice: no, pero también a mí el Señor me ha asistido, eso quiere decir que usted también puede decir como Pablo: yo sé que Él es mi proveedor. Amén. Él es el que me sostiene con su mano derecha. Así que podemos ver, mis hermanos, que así como Pablo, nosotros también hemos podido experimentar la fortaleza que Cristo da. Y luego, así como Pablo, podemos declarar que Cristo es el que nos reviste de poder. Porque una cosa es pensar que tenemos suerte, y otra cosa es pensar que el que tiene el control de todo es el Señor. Y es allí donde está la diferencia. Si nosotros sabemos que el Señor tiene el control para todo, entonces lo que nos toca es depender del Señor. Y hay una clave, yo se las quiero dar. Cuando usted tenga una necesidad, no vaya a la gente. Cuando tenga una necesidad, vaya al altar, vaya al Señor. Porque si usted va a la gente, usted no puede asegurar si el Señor fue el que solventó su situación. Pero si usted va al altar y el Señor desde el altar toca a la gente y la gente solventa la necesidad que usted dijo en el altar sin que nadie se entere, entonces usted está diciendo: bueno, puedo experimentar la providencia del Señor, porque el Señor hizo lo que tenía que hacer. Amén. Así que tenemos que tener cuidado. Mis hermanos amados, la expresión de Pablo de que todo lo puedo en Cristo tiene dos indicativos importantes o dos connotaciones. Es inclusivo porque todo es todo.
Pero también es concluyente que para el Señor no hay nada que sea imposible. Todo es todo. Y en todo Dios puede hacer posible lo imposible. Amén. Pablo dice, el Señor ha tenido cuidado en todo. Pero eso quiere decir que en todo yo puedo confiar en el Señor y que el Señor no me va a dejar avergonzado. Y fíjense que la cuestión nada más es, como ya les dije antes, no ir a la gente, sino ir al altar. Porque Jesús dijo en unas palabras en Juan 15, versículo 5, Él dijo, ustedes no pueden hacer nada separados de mí. Amén. Separados de mí nada podéis hacer. Pero tomados de la mano del Señor, todo lo podemos. Entonces, diga conmigo, nos conviene estar tomados de las manos del Señor. Otra vez, nos conviene estar tomados de las manos del Señor, porque si estamos tomados de las manos del Señor, somos tan poderosos, tan fuertes, como para resistir cualquier situación difícil. Y para ver al Señor proveyendo lo que necesitamos. No está malo que usted le diga a alguien, hermano, ore por mí. Tengo una petición. Ayúdeme a orar por esa petición. Es correcto. Es correcto. Pero si usted le dice a alguien, hermano, fíjate, quiero que ore por mí, necesito 100 quetzales, prácticamente le está diciendo, no los tiene usted por ahí, que me los regale. Y así es peligroso. Mejor decirle, hermano, quieren orar por mí, tengo una petición delante del Señor y el Señor sabe cuál es. Entonces alguien viene y dice, Señor, te pedimos por la vida de mi hermano o de mi hermana. Dice que tiene una necesidad, tú sabes cuál es. Así que te pedimos que antes de que lleguen las 12 de la noche pueda resolver su situación. Y el Señor, antes que llegue las 12 de la noche, resuelve esa situación. Usted tiene mucha razón para que antes de que vaya al siguiente día le diga al Señor, gracias, porque hoy sé que todo lo puedo en ti, que me fortaleces. Así que, mis hermanos, Pablo aseguraba que Cristo le fortalecía, y el creyente también debe asegurar que es fuerte en Cristo. Así que el Señor nos hace fuertes y dinámicos para que podamos nosotros ser las personas que somos. Esperamos que Dios nos ayude y podemos decir con toda confianza que el poder que necesitamos de Dios no solamente es para cantar y danzar y predicar y hacer cosas bonitas cuando estamos metidos en el templo. El poder que da el Señor es para que podamos ser vencedores en donde quiera que nos encontremos. En donde quiera que nos encontremos. Y quisiera decirles algo. Nosotros no tenemos mucha dificultad dentro de la iglesia. No podemos decir que tenemos mucha necesidad dentro de la iglesia. La necesidad y la dificultad la tenemos afuera. En la casa, por ejemplo, algunos de nosotros dirán, yo no quisiera llegar a la casa por alguna situación. Y sé de personas que dicen, yo no quisiera saber que me tengo que ir para mi casa. Entonces, al pensar, esas personas no se quieren ir para su casa, es porque aquí se sienten bien. Y algunas veces les he preguntado a algunos, ¿y por qué no se quiere ir para su casa? Y dice, es que miren, en mi casa no hay paz, en mi casa no hay tranquilidad, en mi casa no hay comida, en mi casa no hay esto, en mi casa no hay esto. Entonces comienzan a pensar que el estar aquí es una escapatoria. Hermanos en el Señor, es afuera que necesitamos mucho más de las cosas. Así que el poder que nos sustenta no es solamente para que saltemos y nos alegremos cuando estamos en el culto. El poder de Dios que nos sustenta es para que tengamos la fuerza necesaria allá cuando nos enfrentemos a la realidad del día a día. Es ahí donde necesitamos la mano del Señor. Así que tenemos que pedirle a Dios que nos dé ese poder, que nos haga fuertes en Él. Y podamos ser dinámicos internamente, interiormente, para que, o sea, en nuestro interior, para que nosotros desde afuera podamos reflejar que somos felices a pesar de nuestras circunstancias. Quiero terminar con las siguientes palabras. El cristiano se expone a toda clase de situación adversa. El enemigo aprovechará esas situaciones para desviarle del propósito de Dios.
repito esto, me llamó la atención, por eso lo quise repetir. El cristiano se expone a toda situación adversa, a toda. El enemigo aprovechará esas situaciones para desviarle del propósito que Dios tiene para él. Pero si el cristiano está consciente que tiene a Cristo en su corazón, tendrá fuerza para entender y reconocer que esas cosas que le están llegando solo servirán para demostrar que Él es vencedor en Cristo. O sea que el enemigo nos lanza la oportunidad y nos da una aparente salida. Y uno dice, entenderé que el enemigo me está poniendo a prueba, pero le demostraré que yo soy más que vencedor en Cristo. Entonces, mis hermanos, diga conmigo, como cristianos vamos a enfrentar serios problemas, pero en Cristo tendremos una vida victoriosa. Amén. Y cada problema va a servir únicamente para que demostremos nosotros en quién hemos creído. Cada problema va a servir nada más para demostrar quién es el que nos sustenta, quién es el que nos sostiene. Y si alguien de repente se entera que a pesar de los problemas yo sigo de pie y me pregunta, ¿y cómo le estás haciendo? Solo le tengo que decir lo que dijo Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Así que eso quiero que lo lleve en su corazón y por nada nos angustiemos. Y termino dándoles una vez más el consejo. Cuando tenga dificultad en cualquier forma, vaya al altar. El altar puede estar ahí a la par de su camita, a la par de su mesita, una sillita puede ser. Doble sus rodillitas y dígale, Señor, yo sé que tú eres mi provisión, yo sé que tú eres mi fortaleza, y usted mismo va a experimentar que el Señor va a solventar cual sea la situación. Y entonces usted podrá decir con confianza, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y usted se dará cuenta que tendrá una vida victoriosa. Espero que así sea. Que la paz del Señor sea con cada uno de nosotros y que el Señor siga siendo con nosotros personas que experimenten el acompañamiento y la bendición del Señor. Y que lo podamos testificar nosotros y decir, cierto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bendigo tu nombre, Señor, por esta reflexión que me permite realizar junto a este grupo de personas que están reunidas en esta casa. Te doy gracias porque no solamente aquí, sino también hasta allá, muy lejos, habrá personas que tienen la experiencia de depender de ti, y seguramente hasta donde quiera que pueda estar una persona con necesidad, podrá también resolver su situación en la medida que confía en ti. Ayúdanos, Señor, para que en medio de las circunstancias adversas, ya sean espirituales o sean materiales, físicas, de cualquier índole, podamos reconocer que no estamos solos, tenemos a alguien que pelea nuestras batallas y que podemos decir con certeza, todo lo puedo con Él, pues Él me fortalece. Él envía su Espíritu a nosotros y nos ayuda para que seamos más que vencedores a pesar de las circunstancias. Gracias te doy por esta reflexión que tomamos de tu palabra, que pueda hallar justo el corazón que la necesita y así ser efectiva esa semilla que ha sido puesta en el corazón, en el oído específicamente de cada uno de nuestros oyentes. Gracias por este tiempo de reflexión en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.